¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Estamos analizando acerca de la familia y especialmente el rol de cada uno de los aspectos familiares. Ya hablamos del rol de la esposa en relación al esposo. Hablamos en el programa anterior acerca de el rol del esposo para con la esposa. Hoy quiero hablar acerca del rol de los hijos en el hogar. Cuando nosotros analizamos estos aspectos parecen muy comunes, pero la situación nos lleva a pensar en que cómo se están comportando hoy día los hijos con los padres, para hablar del rol de los hijos. Así como nosotros tenemos algo muy importante, tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Hemos estado basando estas enseñanzas en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, donde habla a las esposas, a los esposos, a los hijos y a los padres. Hoy que hablo a los hijos, quiero leer en el capítulo 6 y el versículo 1 al 3. Nos dice la palabra del Señor: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Quiero mencionar brevemente esos tres aspectos que el apóstol Pablo pone de relieve. En primer lugar dice: hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo. Ahora, cuando nosotros vemos este aspecto de la obediencia o la desobediencia, yo recuerdo, yendo al pasado, la época de niño, y en esa época los hijos eran muy obedientes a los padres. Hacían generalmente lo que los padres les decían. También los hijos obedecían a los maestros en la escuela, en el colegio. Y por qué no decirlo en la iglesia y con las autoridades de su época. Los hijos eran muy respetuosos. Hoy día, los hijos son muy desobedientes. Y la tendencia es que el padre no puede exhortar a los hijos ni regañarlos porque eso ya es un delito. Y entonces han creado lo que llaman unos derechos de los niños. Y aunque esos derechos, algunos de ellos deben ser vigentes y activos, sin embargo, los hijos no son obedientes por parte de los padres o por parte de los amigos. Entonces son desobedientes. El papá les dice las cosas o la mamá y ellos no hacen caso. Y la pregunta es, ¿por qué? Tenemos que volver a los principios, a los valores de la palabra de Dios y de aquellas personas que nos criaron para tener buenas familias. ¿Por qué se está deteriorando tanto la familia? Por culpa de nosotros, que no enseñamos y no aplicamos las verdades y la situación que la Biblia enseña y que nuestros padres nos dieron como ejemplo. Yo doy gracias a Dios por mis hijos, porque yo me puse de acuerdo con mi esposa desde antes de casarnos de que íbamos a educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Nunca, que yo me acuerde, desautoricé a mi esposa cuando ella regañaba o corregía a sus hijos. Y ella nunca tampoco me desautorizó delante de mis hijos
para decir por qué les había castigado o por qué los había corregido. Es un asunto que hay que ponernos de acuerdo, pero hoy día los niños dicen, le voy a contar a mi papá, le voy a contar a mi mamá, y empiezan a buscar escapes para no obedecer. La obediencia, noten que allí habla de que es una orden. Hijos, obedezcan a sus padres porque esto es justo. En segundo lugar, en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Noten que hay algo muy interesante. Es el primer mandamiento con promesa. Y aquí se necesita entender que los hijos deben honrar a los padres, respetarlos y obedecerlos. Pero a veces nosotros cuando hablamos de los hijos pensamos en los niños cuando están pequeños o en los hijos cuando están pequeños. Pero yo pregunto a aquellos hijos que ya tienen a sus padres de cierta edad avanzada, que ya tal vez no pueden trabajar, que no pueden hacer las cosas en el trabajo o en el hogar como lo hacían antes, ¿en qué lugar están? Cuando yo salgo a los parques muchas veces y en la calle, veo ancianos mal vestidos, que no están bañados ni arreglados, sino tal vez en la calle o en el parque sentados en una banca, mirando sin ninguna orientación. Yo digo, ¿dónde están los hijos? Otros hijos dicen, para quitarnos la carga encima, vamos a llevarlos a un centro geriátrico y allá pagamos para que los cuiden. ¿Acaso esos padres no le dieron a usted la vida? ¿Esos padres no se esforzaron para darle la educación, la alimentación, el vestido y todo lo que ustedes recibieron cuando eran niños? ¿Dónde está la honra para sus padres? ¿Los han abandonado? ¿Los desprecian? ¿Los meten a un centro geriátrico para que otros los cuiden? ¿Cuál es su responsabilidad delante de Dios y delante de la sociedad y de sus padres especialmente? Ahora, cuando en tercer lugar nos dice la Biblia que hay un mandamiento con promesa, dice el versículo 3, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. El resultado de obedecer a sus padres y de honrarlos y cuidar de ellos es para que te vaya bien. Yo doy gracias por mis hijos, porque ellos han entendido esto y ahora me están ayudando en diferentes formas. Pero yo doy gracias porque para mí han sido el mayor regalo después de la salvación que Dios me ha dado. Mi esposa y mis hijos son el segundo regalo de Dios. Y eso se lo debo al conocimiento que les dimos de la palabra de Dios. Y dice ahí, para que te vaya bien, recomendación de Dios a los hijos. Y mis hijos les va bien. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo con el primer mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien, porque es el primer mandamiento con promesa. Si usted lee en Éxodo capítulo 20 y el versículo 12, o en Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 16, aquí encontramos estas enseñanzas de la palabra de Dios para que nos vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, hijos, pongan en práctica estas verdades. Obedezcan a sus padres, hónrenlos, cuídenlos y aprécienlos ahora que están vivos, porque un día se los lleva la muerte y estarán llorando sobre un cajón. Eso no es lo importante, es ahora que tienen vida. Cuídenlos, hónrenlos y obedézcanlos. Mi tiempo se fue, tengo que despedirme. Espero que Dios les bendiga y seguiremos hablando de la familia. Bendición para todos.